Consultores. Con el gusto de saludarte, Arturo, y le doy la bienvenida también a nuestro compañero periodista, a Eduardo Manzanares, que por cierto tenía rato que no lo veía por acá. Con el gusto de saludarte, Eduardo, bienvenido. Y pues nos arrancamos. Me gustaría pedirles que su opinión vaya entre 1 minuto, 1 minuto 30 para hacerlo más dinámico con esto del delay y los retrasos que pueda haber. Arturo, me arranco contigo. Pues seguimos importando gasolina, sobre todo de los Estados Unidos, y pues no terminamos de salir de la etapa de pruebas, sobre todo en lo que se considera la refinería Dos Bocas, un emblema en la administración pasada, y bueno, que parecería, no sé si tú coincidirás, parecería que esta administración pues va a tener que cargar con esto que inclusive muchos expertos dicen fue un capricho. Pero Arturo, adelante. Hola Gabriel, gracias por la invitación. Desde luego que no terminamos de importar combustibles automotrices y no vamos a dejar de importarlos. La situación actual de las 6 refinerías que están operando en el país está marcada por un deterioro en los activos muy importante. En los últimos 6 años la estrategia para intentar incrementar la producción de gasolinas automotrices estuvo orientada a lo que se conoce como la rehabilitación de estas 6 refinerías, Gabriel. Son trabajos que no implican un esfuerzo técnico profundo en estas mismas instalaciones, sino simple y sencillamente están orientados estos trabajos a poner, instalar nuevas herramientas para tratar de solventar en tiempos más cortos cualquier desperfecto, y por lo mismo, al tratarse de rehabilitaciones y de no reconfiguraciones, la situación actual en el Sistema Nacional de Refinación, insisto, es de un deterioro claro reconocido por las autoridades. Termino comentando que la administración pasada, la construcción de la refinería Dos Bocas, obedió principalmente a criterios políticos que no cumplieron con un programa de planeación y de ejecución de obras, y por lo mismo al día de hoy esta refinería tan emblemática no está produciendo combustibles. Fíjate, eso sucede en cualquier tipo de obra, Eduardo, cuando se empieza a construir con una pues guía o con un fin político, cualquier obra pues termina muchas veces de empezar a brotar problemas. Y lo digo, puede ser hospitales, puede ser un puente, pues ya vemos la refinería Dos Bocas. Eduardo. ¿Qué tal? Te saludo con gusto, Gabriel, gusto en volver a estar contigo compartiendo, Arturo, muy buenas tardes. Mira, la refinería de Dos Bocas, desde luego que es un capricho. Hay que recordar que corría el año de julio del año 2022 cuando Andrés Manuel López Obrador hizo el corte inaugural de esta refinería, en donde se nos dijo que costaba un poco más de 16,000 millones de pesos, y bueno, pues al parecer ahora va el monto superior a los 20,000 y sigue sin refinar, y la responsable de la construcción, Rocío Nale García, pues se encuentra gobernando el estado de Veracruz. Y coincido completamente con Arturo. Y déjame te digo una de las razones por las cuales México empezó a importar más combustibles, más gasolinas que las que podía producir. Primero, porque salía más barato. Sale más barato importar la gasolina que pues echar a andar las obsoletas refinerías que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque el petróleo mexicano es un petróleo muy pesado. Entonces, las refinerías no tienen la capacidad suficiente para poder refinar pues, de manera más económica el petróleo que nosotros extraemos para refinar combustibles. Entonces, la ecuación era muy sencilla, Gabriel. La ecuación era pues, tener la menor cantidad de problemas posibles para poder hacer otras cosas con estos recursos. Pero bueno, pues sabemos en qué se caracterizó la administración López Obradorista, que es la administración de los caprichos, la administración del dispendio, en donde mucho se fue, sí, para los programas sociales, pero muchísimo más se fue para los caprichos del Ejecutivo Federal de la administración anterior, Gabriel.
Hablando de problemas, pues inclusive hoy mismo la presidenta hablaba de un posible sabotaje. Bueno, aclaraba que no se trató de un sabotaje, un problema, una suspensión en la producción de la refinería Dos Bocas. Hace un momento, hablando, y bueno, esto que se puede considerar una limitante logística en la operación misma, en una etapa de pruebas de Dos Bocas, comentando hace un momento, Arturo, decías el esfuerzo técnico. ¿Qué se necesita entonces? ¿Mejor personal? ¿Más recursos? Digo, más recursos de los que se le ha destinado. ¿Cuál sería la ruta para poder salir de esto? ¿O simplemente es un proceso natural de algo tan sofisticado como es una refinería, Arturo? Claro, Gabriel, déjame primero que nada corregir mi descortesía y saludar a Eduardo. Le mando un saludo y habiendo reparado mi descortesía, te comento lo que hace falta con respecto gracias. Lo que hace falta con respecto a poner en operación esta emblemática refinería implica la necesidad de replantear el discurso con respecto a los tiempos en que Dos Bocas va a entrar en operaciones. Déjenme tratar de explicar mi argumento. Desde que se anunció la construcción de la refinería en Tabasco, el presidente, la secretaria de Energía y prácticamente todas las autoridades energéticas se pusieron un límite sumamente corto para que esta refinería entrara en operación. Alrededor de este límite estaban incluidos factores, como ya los comentamos, políticos, la necesidad de resaltar de una manera pública que la administración pasada sí podía construir y poner en operación este tipo de infraestructuras en tiempos cortos. Y lo cierto es que de cara a los hechos, ya lo hemos comentado, esta refinería al día de hoy no está operando. ¿Qué necesita hacer la administración actual? Uno, reconocer que esta refinería necesita de más tiempo para practicar las pruebas suficientes para que pueda operar de manera óptima. Dos, dejarse de establecer fechas límite para la entrada en operación de la misma planta. Tres, reconocer que este tipo de infraestructuras, por su dimensión, tarda en entrar en operaciones. Y cuatro, y de manera última, hacer todo este ejercicio público de manera transparente. Alejarse en la medida de lo posible, ya con esto termino, Gabriel, Eduardo, de un discurso político y esforzarse por hacer un discurso técnico que establezca, uno, que no ha entrado en operación, dos, que lo va a entrar en operación, y tres, reconocerlo, explicarlo, que lo hará de acuerdo a los tiempos técnicos que marcan las pruebas de operación de esta refinería. Y justamente es lo que estamos viendo, justamente. Voy a ir a la pausa, pero antes de irnos hay un problema también que parece que me gustaría comentarlo con ustedes, es la distribución. Estamos importando gasolinas, vemos que Dos Bocas no sale de la etapa de pruebas y súmale todos los problemas a los que están topándose cada día y cada semana vemos algo nuevo. La distribución de la gasolina también, el almacenaje y distribución también es un problema que tiene que ver con logística. Me gustaría regresar desde su perspectiva, ¿cómo estamos? ¿Cómo está este tema que impacta también en el acceso a los combustibles? Voy a la pausa y regresamos. Eduardo, yo comentaba hace un momento que también un tema muy interesante que tiene que ver, que por cierto es interesante, pero a la vez es muy complejo, muy técnico, que tiene que ver con la distribución, con el almacenaje y distribución de los combustibles. Hay equipos obsoletos, hay inclusive, si también le sumamos el tema de la inseguridad, que parecería que esta administración, hablando del huachicoleo, pues le está atendiendo, sin mencionar lo del huachicoleo fiscal, que es increíble esto que se dio a conocer recientemente con este buque enorme de gasolina. Pero bueno, siguen los problemas en materia también de la logística que tiene que ver con el transporte de combustibles, Eduardo.
Sí, Gabriel, y no debería haberlo, créeme que no debería haberlo. Si en algo no fallaba Pemex en años anteriores y en décadas anteriores, era precisamente en la logística, en el envío de las gasolinas a las estaciones de servicio. ¿Por qué? Pues porque lo tienen muy bien establecido. Aparte, las pipas de Pemex que nosotros vemos distribuyendo gasolinas, pues no son las únicas ya. O sea, una gasolinería, el propietario puede optar por tener su propia pipa, ir a las instalaciones de Pemex, y eso siempre ha sucedido, no es nuevo. O sea, siempre había podido un propietario de una estación de servicio tener una pipa de 10, de 15, de 20 mil litros, ir a las instalaciones de Pemex y cargar su propia gasolina y luego llevarla a su estación. Esto le salía más barato incluso para el propietario de la gasolinería. ¿Por qué? Pues porque se evitaba algunos pesos del tema de la distribución precisamente. Y ahora, con la apertura que se dio hacia la importación de combustibles y todas las marcas que llegaron a nuestro país, pues cada gasolinería se encarga de traer su propio producto. No, insisto, no debería ser un problema. Pero cuando un gobierno se mete a querer, a querer, según él, arreglar un problema que no existe, genera problemas. Entonces, hay que recordar que bajo el pretexto del huachicoleo, pues se detuvo la distribución, pero esto fue ocasionado por el propio gobierno federal. Fue ocasionado por López Obrador, porque no había ningún problema. Sigue habiendo el huachicoleo, Gabriel, sigue habiendo piquetes en los ductos. Que no se diga no quiere decir que no esté sucediendo. Y obviamente pues se está generando, insisto, un problema donde antes no lo había. ¿Por qué? O sea, no ha crecido tanto en las estaciones de servicio de Pemex como para que exista un problema en la distribución de la gasolina de Pemex. Ya, interesante. Arturo Carranza, ¿tú cómo lo observas? Eduardo, ¿sí me escuchan? Sí, yo sí, adelante. procuraría complementar lo que dice Eduardo, haciendo un poco de historia. En el 2013-2014 se abrió el mercado de los combustibles con una de las promesas más contundentes y hasta cierto punto polémicas de la administración en turno, la promesa de bajar los precios de los combustibles. Y este objetivo se buscaba a través, ya lo decía un poco Eduardo, de la participación de empresas privadas en este mercado, complementando lo que Petróleos Mexicanos venía haciendo. La participación de los privados se dio a partir del 2014 hasta la fecha en términos de la construcción, o más que construcción, del establecimiento de estaciones de servicio. Pero el tema de las terminales de almacenamiento y reparto, una parte estratégica de la cadena de logística del mercado de los combustibles, permaneció prácticamente en los mismos números que ha permanecido a partir del 2013. ¿A qué me refiero? En ese entonces había más o menos, en términos generales, poco más de 70 terminales de almacenamiento y reparto para contener el combustible y para poderlo llevar de estas terminales a las estaciones de servicio. Y al día de hoy, las terminales de almacenamiento y reparto en términos de números permanecen prácticamente en el mismo número, un poco más de 70 terminales de almacenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien Petróleos Mexicanos y las empresas privadas invirtieron en el establecimiento de nuevas estaciones de servicio, gasolineras como se conoce comúnmente, un eslabón fundamental que permite en un periodo de mediano tiempo reducir los precios de los combustibles, las terminales de almacenamiento no se construyeron, y no se construyeron en la última administración porque la política regulatoria para hacerlo fue profundamente restrictiva. Había un gran interés de los privados por poder invertir en terminales de almacenamiento, pero las autoridades decidieron no facilitar estos permisos, y eso fue un cuello de botella
que ocasionó lo que Eduardo ya venía comentando, que tiene que ver con el robo y la comercialización de combustibles, comercialización ilegal, de suerte tal que al día de hoy el robo de combustibles, la comercialización ilegal es uno de los problemas más importantes en el mercado nacional de los combustibles que se está procurando resolver con la nueva ley del sector de hidrocarburos, Gabriel. Bien, oigan, súmale todo esto, en medio de la discusión sobre el impacto que esto debería de tener, que es mantener un precio de la gasolina, digamos, a la baja, pues este no se ha bajado, y en medio de esto, el anuncio a inicios de este año de topar la gasolina, digamos, de tener un precio tope. Leo algunas de las consecuencias que se han reportado en algunos medios, es que no están dando litros de a litro, se vienen dando algunas discusiones, inclusive cierres de algunas estaciones, pero no sé si habrá algo positivo alrededor de este acuerdo, que realmente pues no es que se tope oficialmente, sino que haya un acuerdo entre los gasolineros para evitar subir el precio, que ya 24 pesos por litro pues está altísimo. Eduardo. Pues imagínate lo que sucedió en algunas estaciones de servicio, Gabriel, que la estaban vendiendo. Déjame, te pongo el ejemplo aquí de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, que algunas estaciones de servicio lo tenían en 22.90. Cuando sale el anuncio de Claudia Sheinbaum a decir, ya llegamos a un acuerdo, que más que un acuerdo fue una extorsión gubernamental de los 24 pesos por litro, pues estas gasolineras de 22.90 se fueron a 23.95. Entonces, ya nada más con el simple hecho de que pues estamos cumpliendo con el mandato presidencial, ¿no? Nos pidió que a menos de 24 o en 24 pues ya está en 23.95. Entonces, pues prácticamente de un día para otro lo subieron 1 peso con 5 centavos. Y esto pues va en contra de la ley de la oferta y la demanda a final de cuentas. Ya lo sabemos, del precio de cada litro de combustible, pues la gran mayoría se va a los impuestos. Lo dicen en campaña como si fuera regalarle un dulce a un niño, que por cierto, felicidades a todos los pequeñines de México, pues no es así. Se nos dijo, es que aquí los diputados van a bajar el precio de la gasolina. Pues, ¿cómo van a tapar ese hoyo financiero si le llegan a quitar los impuestos a los combustibles? Desde luego que ese es gran parte del problema, los impuestos a los combustibles. Bien. Bueno, Eduardo, Arturo, me da mucha pena no poder continuar en este tema. Arturo, nos come el tiempo en la televisión. Muchísimas gracias. Me quedo con esto que comenta Eduardo Manzanares. Ay, ahora sí que llegar a las estaciones de allá de Veracruz sí está complicado. Hay que guardar los billetitos. Muchísimas gracias. Gracias a usted que estuvo con nosotros esta tarde aquí en Mega Noticias. Quédese en la programación aquí.